Muy bien. Ahora sí que estamos grabando. Esto es la continuación de la clase anterior. Vamos a hablar de los factores que afectan la definición. Tres son principales: geométricos, ¿tá? Magnificación, distorsión, desenfoque del punto focal, movimiento del paciente o del tubo y característica del sistema película-pantalla, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ah? Los factores geométricos influyen mucho en las radiografías que nosotros realizamos. Nosotros todos los días cuando estamos realizando cualquier tipo de radiografía, jugamos con estos factores geométricos. Estamos alejando el tubo del receptor, acercando el tubo del receptor, estamos angulando el tubo con respecto al receptor y cambiando las posiciones del paciente para lograr determinadas cosas. Las magnificaciones y las distorsiones a veces son deseadas o indeseadas. La magnificación, por ejemplo, se trata de que sea la menos posible. Y a veces puede ser deseada o indeseada. Es el aumento del tamaño de la estructura sin pérdida de las proporciones. Diferente de lo que es la distorsión, donde tenemos pérdida de las proporciones. Ejemplo que dábamos recién es el ejemplo, por ejemplo, de la placa de tórax, donde se realiza en póstero anterior con el mediastino contra el receptor de imagen, el buquí de pared, a 1,80 para disminuir la magnificación de la silueta cardíaca y disminuir todo lo que es el tamaño del peso costal lo mínimo posible. Perceptible, y es muy poquito la percepción de que si nosotros hacemos el tórax a 1 metro a 1,80. ¿Podemos hacer un tórax a 1 metro? Sí, podemos hacer un tórax y va a entrar si lo ajustamos bien. Podemos hacer 1,80 y va a entrar y va a quedar bien. Pero igual existe siempre una leve magnificación que es inherente. Tratamos de evitar toda la magnificación posible, pero hay siempre algo. Factores de magnificación es un factor de magnificación que compara el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto, ¿tá? Que es la diferencia entre el tamaño de imagen y el tamaño del objeto, o si no, es la relación entre la distancia del foco receptor y el foco objeto. Acá tenemos justamente unos esquemitas que están en el bullón que eh, muestra cómo cambia la magnificación con respecto a el cambio de la distancia del tubo en relación al receptor y el cambio del objeto en relación al receptor. Si nosotros dejamos la distancia entre el objeto y el receptor fijas y solamente cambiamos la distancia del tubo receptor, como por ejemplo en la placa de tórax, lo hacemos a 1,80, vamos a ver que tenemos una disminución de la magnificación. Por eso les dije, se hace 1,80 para que la silueta cardíaca no aparezca magnificada, por ejemplo. En el caso de dejar el tubo receptor a distancia fija y solamente cambiar el objeto, la distancia del objeto, lo que vamos a obtener es más o menos lo mismo. Cambios en las definiciones y magnificaciones. Si nosotros lo que hacemos es alejamos el receptor el objeto del receptor, nosotros lo que vamos a tener es un aumento o una magnificación de las estructuras, pero una pérdida de definición. ¿Tá? Si nosotros acercamos los objetos bien a los receptores, tenemos que la definición es la mejor posible, pero la magnificación es la menor posible. Estos efectos geométricos pasan lo mismo en los intensificadores de imagen, ¿tá? En los arcos en C, en bloque quirúrgico, y el cambio de las posiciones de los arcos en C y la relación entre el tubo y el intensificador juegan de la misma manera como jugarían con un tubo y un receptor tipo placa. ¿Tá? Los factores geométricos nos cambian. ¿Cómo pueden esto verlo ustedes con un sencillo ejercicio? Si tienen una linterna y una pared blanca, traten de agarrar la linterna como que si fueran la fuente y enfocar su mano, poner la mano entre la pared blanca y la linterna, alejar y acercar la mano, o alejar y acercar la linterna, y van a ver cómo la sombra de la mano en la pared
es bien pelotudo lo que le estoy diciendo, pero se van a dar cuenta cómo es que funciona esto. Cómo pierde definición si la alejamos, cómo se acerca y se gana definición, es decir, los bordes son más nítidos, y cómo, si hago lo mismo con la linterna, pasa lo mismo con la definición y la magnificación. ¿Tá? Es un juego de niños, pero se dan cuenta, es fácil con eso. ¿Ah? Esto pasa lo mismo con muchas radiografías, por ejemplo, los enfoques de escafoide, donde tenemos que magnificar el escafoide, ¿ah? Es una rotación cubital, ¿ah? De la mano, con un aumento de la distancia del puño con respecto al receptor, acercándonos a la fuente. Eso hace que se magnifique el escafoides, pero pierde algo de definición. ¿Ya? Eso es el ejemplo con respecto a el cambio del objeto y en relación al receptor. ¿Ah? La placa de tórax, y acá vemos la diferencia entre una placa de tórax, eso, a un 80 en póstero anterior, con una plaquita de tórax en cama a 1 metro, en antero-posterior. Y vemos que la silueta cardíaca está magnificada. Está magnificada. ¿Ah? Esto vamos de ejemplo, pero vamos todo lo que son factores geométricos tratando de volcarlo a la radiografía. La distorsión, entonces, es el cambio de la conformación del objeto, es el cambio de la forma del objeto. Y va a depender de la forma del objeto, ¿ah? De su grosor, de la posición de esta, y cómo depende, y bueno, muchos son los esquemitas que tenemos acá en las presentaciones y nos muestran cómo va a cambiar. Los objetos gruesos dan como resultado magnificaciones desiguales y una mayor distorsión que los objetos finos. ¿Tá? No es lo mismo una cabeza humeral que su propio cuerpo. ¿Tá? No es lo mismo que la clavícula que la escápula. Y todo depende de la forma y el tamaño y el grosor de ese objeto. Y también depende qué tan desigual es el objeto o qué tan uniforme es el objeto. ¿Ah? Bueno, eso más adelante tengo un ejemplo, pero vamos a ver luego que también lo que va a hacer cambiar la forma de ese objeto es el ángulo de incidencia. ¿Ah? Y cuanto más alejado o más cercano al ángulo de incidencia, cómo cambia ese objeto. Creo que tengo una diapositiva. Aquí, esto. Una anatomía irregular de los objetos pueden causar una distorsión considerable cuando se radiografían fuera del eje central. ¿Ah? Esto es lo que decía, una mezcla de las dos cosas que yo le decía. Cuanto más desiguales son los objetos, la distorsión es mayor. ¿Ah? Cuanto más homogéneo la distorsión es menor. Y todavía, cuanto más alejado de mi eje central o más angulado yo tengo mi fuente con respecto al receptor, ¿ah? Y con ese objeto irregular entre medio, más irregular todavía es la distorsión que vamos a obtener. ¿Tá? Y esto lo vemos en los enfoques de hombro, por ejemplo, donde son radiografías de frente y de perfil, ¿tá? Es un frente de hombro y un perfil escapular. Este es el par radiológico para una placa de hombro, donde se realiza un frente en AP con el paciente a 15 grados, es decir, rotado el paciente con su hombro homolateral hacia adelante, con rotación de unos 15 a 20 grados aproximadamente. Tratamos que la escápula quede bien posicionada en relación al receptor, al buqui de pared. ¿Ah? Lo que hacemos con esto es que, por ejemplo, la glena quede como está acá, ¿ah? Con un espacio, ¿ah? Glenumeral bien visible, donde vamos a ver la colocar bien superpuesta la cabeza humeral. Acá vemos lo que es la articulación de la clavícula, que es esto que viene acá, ¿ah? Con el acromion, pero que la articulación no está abierta por la angulación que tiene. Otra de las angulaciones que tiene no solamente es una angulación del paciente, sino que es una angulación del tubo con respecto al receptor, que va entre unos 20, 25 a 30 grados. ¿Tá? Lo que hacemos con esto es, obviamente, se van a generar distorsiones
son las menos posibles, pero se generan distorsiones, se generan magnificaciones de algunas estructuras con respecto a otras, más las estructuras más alejadas del rayo central que las más cercanas, ¿ah? Pero lo que hacemos es elevar esto que se le dice tejadillo, después lo van a ver, ¿ah? Y despejar este espacio que vemos acá. Con respecto a al perfil escapular, es como lo dice, es un perfil de escápula, ¿ah? Tiene que estar el paciente lo mejor correctamente posible puesto para que la escápula que de perfil se debe superponer. Se supone que nosotros debemos lograr la posición si superponemos esto que es el cuerpo humeral con la escápula. Aquí no está bien superpuesta, pero deberíamos superponerlo. No es obligatorio. Hay literatura que lo describe, que solamente tenemos que lograr el perfil escapular, ¿ah? Pero para nuestro medio se nos va a enseñar de esta manera la parte técnica, que lo correcto sería que el cuerpo del húmero que superpuesto, bien superpuesto. Sin espacio entre todo lo que es la parrilla costal y la escápula, eso habla de una buena rotación del paciente. Se hace en postero-anterior, llevando el hombro hacia adelante, ambos hombros hacia adelante, tratando de que el paciente relaje los hombros, no suba, sino que relaje y lo lleve hacia adelante. Bien colocado el brazo, generalmente puede estar, ¿ah?, con la palma hacia arriba, en flexión, el brazo con el antebrazo, puede ser por delante o por detrás, eso lo podemos encontrar de diferente manera en la literatura, ¿tá? Y eso logra, y también la angulación, perdón, me faltaba eso, que la angulación que nosotros tenemos del tubo con respecto al receptor es la misma que para el frente, entre 20, 25, 30 grados, ¿tá? También cráneo caudal. Como vieron, es una placa donde nosotros la vamos a realizar todos los días con los ojos cerrados, ¿tá? Pero nosotros estamos logrando ampliaciones, distorsiones, magnificaciones de estructuras, ¿tá? Unas más que de otras. Y si no hacemos con el ángulo correcto, con la posición correcta del paciente, las distorsiones pueden jugar en contra de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, por eso tenemos que ser específicos con todo lo que hacemos y saber bien cómo es que se tiene que visualizar la placa de forma correcta. ¿Ah? Entonces, tanto en el frente como en el perfil tenemos angulaciones tanto rotaciones del paciente como angulaciones lo que es el receptor, del tubo con respecto al receptor. ¿Ah? En la rodilla, por ejemplo, también tenemos una angulación, pero solo en el perfil. En el frente lo que hacemos es un frente con el rayo perpendicular, en cuestiones estándar. ¿Ah? En forma estándar, una rodilla es de frente, como la vemos acá. Esto lo es básicamente el par radiológico de rodilla, el frente y el perfil de rodilla, donde tenemos un frente bien de frente, en antero-posterior, ¿ah? Y un perfil, ¿ah?, que sería de medial a lateral, ¿ah?, con una angulación que va a determinar una superposición de ambos cóndilos. Si la angulación no es la correcta, esta superposición no se logra, ¿tá? Y este espacio no se visualiza, ¿tá?, que es lo que debería visualizarse. También la posición del paciente y la posición de todo lo que es la pierna y la rodilla hacen de que el espacio femoropatelar también se visualice. Si no, no se visualiza. Y vemos la rótula más superpuesta o menos superpuesta, por ejemplo, ¿tá? Pero mire que para los frentes lo mismo, las posiciones de los pacientes también hace que esta rótula sea hacia un lado y el otro, y no al cenit, ¿tá? En estos casos, en el frente, se puede hacer algunas angulaciones, pero dependiendo del tamaño del paciente. A veces los pacientes tienen muslos muy anchos y hacen que eleven la rodilla, y a veces se necesita un grado de angulación a nivel craneal, pero esto todo va a depender del momento y del paciente como lo tengamos, ¿tá? En los perfiles las angulaciones siempre son, ¿tá?, muy pocas veces son sin angulación, y creo que las menores son con angulaciones
contrarias a las que vienen en lo que nos van a enseñar a nosotros, ¿tá? Que generalmente son angulaciones craneales, ¿tá? Pero a veces pueden hacer al contrario. Y todo depende de la morfología del paciente y la forma de esa rodilla y la forma de esa pierna, ¿tá? Profe, esa es una, sí, digamos, de rodilla, pero derecha. Porque, profe, yo tengo, por ejemplo, un problema para darme cuenta cuál es cuál. Ya aprovechamos y vamos practicando. Es una rodilla derecha, sí. Me pasa lo mismo que Cami, profe. Estamos todos en la misma. Es una rodilla derecha. Pero ¿y por qué te das cuenta que es una rodilla derecha? Arriba dice derecha. No, sí, aparte de eso, pero el peroné está al lado derecho, ¿puede ser? Claro. Claro, Por si ejemplo, estuviera al lado izquierdo sería una de izquierda. por ejemplo, tendríamos este peroné que lo vemos al lado derecho, lo tendríamos del lado izquierdo. Está, Si fuera izquierda, la tendríamos aquí. ¿Ah? está. Gracias, profe. Es muy sencillo. La derecha va a la derecha de la estructura. ¿Está? A la derecha de la estructura. Si la estructura está hacia la izquierda, ponemos la marca a la derecha de esa estructura. ¿Ah? Si esto es una pierna, esta es la derecha de esta pierna y esta es la izquierda de las piernas. Piénsenlo de esa manera. Es la forma como lo tienen que ver. A ver, chicos, yo no les voy a enseñar técnica. ¿Está? Lo mío es otra cosa. Yo le enseño las partes que usted, la cuestión de que usted tiene que saber sobre lo técnico de los sistemas película-pantalla, la formación de la imagen, las modalidades y los equipos. ¿Ah? Eso es mi parte. Yo le puedo decir muchas dudas, sacar muchas dudas de técnica, pero no quiere decir que después vayan a técnica y le digan de alguna otra manera cómo es que tienen que marcar la derecha. Digo, al fin y al cabo va a seguir siendo la misma, pero capaz que la forma de cómo se los enseño, se los dicen, capaz que es diferente. Y ahí se les va a entregar más. Yo le digo como a mí, toda la vida, me lo enseñaron desde que soy radiólogo y que nos quedó bien. Siempre el tema de la marca a la derecha es algo que viene de años, de cómo colocar la marca. Y nada, usted tiene que hacerse en la cabeza de que es a la derecha la estructura, para decirle al que lo está viendo qué estructura es, si es una estructura izquierda o una estructura derecha. ¿Ah? Es como este perfil escapular. La marca está a la derecha de la estructura, pero esta estructura está en PA. ¿Ah? Está en póstero anterior. ¿Ah? Entonces, cuando yo hago un hombro en póstero anterior, mi derecha, ¿dónde tendría que estar? Del otro lado. Entonces, algunas placas quedan mal. Le marcan solamente en el frente donde está su derecha y no le marcan en el frente donde está su izquierda. ¿Tá? Porque si nosotros ponemos esta marca acá y no miramos, supongamos que ustedes no tienen este frente y miran este perfil, ¿ah? Y si yo les coloco la derecha acá, con la tesitura de que es a la derecha de la estructura, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que es derecha o izquierda el perfil escapular? Que es izquierda. Que es izquierda. Sí, lo marca atrás de izquierda. Claro. Entonces, esa es la derecha de la estructura. ¿Está? Esa es la derecha de la estructura. O por lo menos si ponemos una única marca acá, en los sistemas digitales como es esto, nos da la posibilidad de rotar esta imagen, ¿tá? Y colocarlo al revés, como si fuera así. ¿Tá? Porque es una radiografía que se hace en póstero anterior. Claro, el tema es que nos genera a veces confusión en ver placas por el hecho de que siempre nos dije, o sea, por lo menos por lo que llevamos viendo, porque por técnicas no arrancamos, pero sí anatomía radiológica, que siempre la marca va a la izquierda nuestra y a la derecha del paciente. Entonces eso a veces genera confusión por adaptarse. ¿Quién tiene anatomía? A Silvia. ¿Silvia no? Silvia. Sí.
Sí, fue mi profe. No puedo decir nada. Es una genia. Nada. Simplemente pregunten. Pregúntenle. Machaquen, ella le va a decir 20 veces. eh, y lo va a quedar claro. Les va a quedar claro. Igual en técnica se aclara mucho más. ¿Con quién tienen técnicas uno? No me acuerdo el nombre. No, como no arrancamos, no sé con quién. Con Tranqui. Nico. Genial esta aclaración porque nos va a quedar mucho más clarísimo, Creo capaz. que les queda mejor pensarlo de esa manera. Digo, en la práctica lo que ustedes pueden hacer, porque son ustedes los que realizan la radiografía, es indicar, digo, no está de más colocarle, porque esto en los sistemas digitales que ustedes cuando vayan a trabajar va a estar muy ampliamente distribuido en los sistemas digitales, ustedes pueden colocar directamente escrito miembro derecho, miembro izquierdo, para que quede claro para el que lo ve. ¿Ah? No importa si la marca, digo, va a importar que la marca esté bien correctamente puesta. Pero me refiero a que no importa que usted diga, bueno, no, pero yo solamente tengo que poner la marca. No, nadie dijo eso. Si, por ejemplo, en los abdómenes, los cirujanos cuando, no sé, cualquier patología de abdomen, que ellos quieren ver el abdomen, te piden abdomen de pie acostado. Entonces, es costumbre colocarle no solamente la marca, sino que el nombre de abdomen de pie, abdomen acostado. ¿Ah? Si ustedes tienen que hacerlo, lo hacen, no pasa nada. Mientras no le pongan el nombre de miembro derecho acá arriba, que sea solamente en la parte negra y que no tape la estructura, creo que no hay problema. Silvia Siriano, yo no me acuerdo cómo es que lo dice ella, si lo dice a la derecha del paciente o a la derecha de la estructura. Pero ustedes... Ella lo que hace es decirnos que sea a la izquierda nuestra, pero a la derecha del paciente, digamos. Sí, pero eso, Sí, eso es pero como lo eso es vemos, claro. cuando ve la placa, tipo cuando vos colocás la placa, que la marca a la derecha te queda a la izquierda. Claro. Claro, cuando nosotros Pero vos vamos marcás la a un derecha. negatoscopio, si vamos a un negatoscopio, o si bueno, vamos directamente a la digitalizadora que tenemos el monitor adelante, es como lo están viendo ustedes ahora. La marca está a la izquierda de ustedes, pero a la derecha del paciente. Sí, es así, siempre va a ser de esa manera. ¿Tá? La marca siempre tiene que estar, nosotros la vamos a ver a nuestra izquierda y tiene que estar a la derecha del paciente. Pero a la hora de colocarla, queda mejor colocarla a la derecha de la estructura. ¿Ah? Y si podemos ponerle miembro izquierdo o miembro derecho, no está de más. ¿Ah? Pero igual, mi consejo, de ahora en adelante, cuando vayan a anatomía, hagan como dice Silvia, porque cuando vayan a preguntarle el parcial, no le van a preguntar como lo dijo Carlos Moreira. Le dijo, es como Silvia Sirigliano. Traten de enfocarse Te y verlo. mandamos preso, profe. Fuiste vos. No, le digo porque es así, porque ya me ha pasado en años anteriores. ¿Está? Digo, la manera como le digo yo es la manera como es que se marca. Pero capaz que hay algunas entreveros ahí, y para no entreverar más, yo no quiero agarrar y pasar por encima de nadie y decir, no, esto se hace únicamente así. Ustedes vayan con Silvia, aprendan con Silvia, ella les va a explicar bien cómo es que se marca a la derecha, si arriba, hacia abajo, en cuál estructura se marca de un lado y cuál estructura se marca del otro, cuando es un lateral izquierdo o un lateral derecho, si se marca atrás o se marca adelante. ¿Tá? En los perfiles de Stora, por ejemplo, ¿dónde marcarían ustedes la derecha si es un lateral izquierdo? Si lateral izquierdo me refiero a la placa de perfil de tórax común y corriente, donde se hace un frente en PA a un 80 y un perfil a un 80, pero con mi lado izquierdo sobre el receptor. ¿Dónde marcarían la derecha ustedes? ¿Qué les dijo Silvia? Delante. De la estructura. ¿Izquierdo? No, a la derecha. El perfil derecho. O el perfil izquierdo. ¿Cómo le dijeron?
Pasa que en un momento nos dijo como que la daban vuelta la placa para que siempre la marca quedara a la izquierda nuestro. Entonces eso genera un montón de confusión. Como que la giraban la placa, como si fuera un espejo. Claro, porque la tenés como espejo. Claro, para que siempre la marca nos quedara a la izquierda nuestra. Ahí está el tema de confusión. El perfil ¿Vos derecho qué se decís, por ejemplo, marca cuando vos apoyás el perfil anterior. izquierdo en el chasis, decís vos, Claro. ¿cómo marcamos? Posterior. Si es izquierdo, marcamos posterior, y si es derecho, marcamos anterior. Ahí va. Exactamente. Ahí lo dijo el compañero. Esa es la manera, por ejemplo, para los Torex. ¿Está? Para un puño, por ejemplo. ¿Cómo hacen la marca? Un frente a la derecha. Listo. Si es un puño derecho, ¿cómo se hace? El ¿Cómo puño. un puño? ¿Cómo se hace un puño? ¿Saben cómo se hace un puño? ¿No es sentado y apoyando? ¿Cómo? ¿No es sentado apoyando de posterior a anterior? Ah, se sienta el paciente, en los casos normales, un paciente ambulatorio que viene para un control traumatológico, por ejemplo, de puño, se coloca el chasis, un chasis chico, ¿ah? En el caso de los sistemas digitales tenemos solamente 24x30, colocamos un chasis chico, lo dividimos en dos, tratamos de hacerlo en el mismo chasis, el frente y el perfil, colocamos el puño, ¿ah? Sobre una de las mitades, ¿ah? Tratamos de hacer esto, ¿ah? Un poquito en posición de garra, eso ayuda mucho, ¿ah? Colocamos el puño sobre el chasis y tenemos distancia 1 metro del receptor, ¿verdad? Y la Sí. derecha, usted después que hicieron la placa, la derecha, ¿dónde quedaría de un puño derecho? ¿Del lado cubital o del lado radial? Ah, del lado del meñique. Meñique. Claro, Del lado de este, ¿no? sí. Bárbaro. Perfecto. ¿Y el perfil? El perfil es anterior. Derecha anterior. ¿Palmar o dorsal? ¿Palma Palma. o dorso? Palmar. Dorsal. Palmar. Esa es otra de las confusiones que siempre hay. En el horno. ¿Del lado palmar o del lado dorsal de algo? Dorsal. Derecha se marca anterior. ¿Dorsal? Dorsal, porque es según la posición anatómica, que tiene las palmas hacia adelante. Después, cuando lo giras. Yo qué sé. Yo hago así el puño. Frente y perfil. ¿Está? Y la derecha mía queda al dorso de un puño derecho. Claro. No le busquen la vuelta. Vayan a lo lógico. ¿Ah? Si hago un puño izquierdo, la derecha de ese puño, ¿hacia dónde está? ¿Hacia la palma o hacia el dorso? Claro, la palma. Palma. ¿Está? Si hago un frente, ¿cuál sería mi derecha? ¿Cubital o radial? Radial. Simple. ¿Ah? Creo que va por ahí la cosa. Pero está, tranquilos. Van a haber muchas clases y se van a sacar duda de eso. Quédense con lo que dice la docente que les va a enseñar eso. No se queden con lo que yo les dije. Yo les digo cosas para la vida. ¿Está? Y si tienen duda de que el que lo va a ver, acuérdense de esto, si tienen duda de que el que lo va a ver no sabe de qué puño se está tratando, nunca está de más decirlo y escribirlo en la radiografía, aunque sea chiquito. ¿Está? Bien. Seguimos. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos. El grosor del objeto influye en la distorsión. La radiografía de un disco, por ejemplo, esto es el ejemplo para un disco y una esfera, donde habla de que la radiografía de un disco o una esfera aparecen como círculos y el objeto se encuentra situado en el mismo eje central, pero
ya es diferente si lo sacamos del eje central y angulamos, por ejemplo, el rayo, donde el disco aparece como un círculo y la esfera es algo más elíptico porque se distorsiona bastante. ¿Ah? Y así todo, como vemos en el bullón, hay muchos ejemplos de cómo cambiarían la forma de los objetos si cambiamos la distancia, cambiamos las posiciones de esto, y cómo vemos que las distorsiones cambian en función del centro o a la periferia del rayo central. ¿Tá? Porque acuérdense, no solamente angulando distorsionamos, sino que el mismo rayo central, el mismo objeto que está una parte en el rayo central, cómo es que cambia su distorsión, y ese mismo objeto que se extiende hacia afuera del eje, cómo cambia o cómo se distorsiona ese sector de ese objeto que está fuera del eje. ¿Ah? Y de eso trata todo esto que vemos acá, sobre la inclinación de un objeto, da como resultado una prerreducción de la imagen, un objeto inclinado se coloca lateralmente al eje del rayo central, bla, 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 distorsiones en longa, como vemos acá, o si no, este que tenemos acá, uy, me fui. Cuando objetos del mismo tamaño se sitúan diferentes distancias del resultado de la imagen, aparece como una distorsión espacial. ¿Ah? Es básico. ¿Ah? Y es muy sencillo de entender e intuitivo. ¿Ah? Después que sabemos lo que dijimos al inicio. Otra de las cosas que influyen sobre la definición es el desenfoque del punto focal. ¿Tá? Que justamente es lo causado por el tamaño efectivo del punto focal, que es siempre más grande del lado de la imagen donde se encuentra situado el cátodo. ¿Ah? Acá tenemos el ejemplo en esquema, tenemos el ánodo y de este lado estaría el cátodo. Vemos que el desenfoque del punto focal es más cercano hacia el cátodo. ¿Ah? Entonces, si queremos mejor definición, tratamos de que las estructuras que tengan mejor definición estén más del centro hacia el ánodo para que disminuir el desenfoque del punto focal. O si no, cambiar el foco, ¿ah? Y utilizar focos finos. ¿Ah? A veces en puños y manos se utilizan focos finos para disminuir un poco este defecto por la mancha focal. ¿Ah? Y acá tenemos, como dije, la solución. ¿Tá? Una de las soluciones es acercar lo más posible el objeto al receptor, y otra es utilizar focos finos. ¿Tá? Esas son las dos grandes soluciones. Ahí está. Otra de las cosas que influye sobre la definición es el tamaño del sujeto, tanto el grosor del mismo, su densidad de masa y su número atómico, o el número atómico de la estructura que estamos irradiando. ¿Tá? Cuanto mayor el número atómico, mayor va a ser la atenuación de los rayos, y mayor va a generar más contraste, por ende. ¿Tá? Cuanto más atómico, más denso, más contraste va a generar entre esa estructura y su alrededor. ¿Tá? Obviamente que los grosores, ¿tá? Hacen de que haya mayor atenuación de los haces, ¿tá? Y menos cantidad de haces llegan al receptor. Sin hablar todavía de la dispersa que se puede generar por mayores espesores. ¿Ah? Es el caso de abdomen, o hacer placas de columnas lumbares, ¿tá? Con contrastes adecuados, por ejemplo, cuando son abdómenes prominentes, donde tenemos que jugar y hacer muchas cosas para reducir ese espesor. Una de las cosas, por ejemplo, para hacer una columna lumbar en esos pacientes como yo, gorditos así, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Y así me dan para tomar un mate. Podemos aumentar la miniaper. Sin tocar la técnica. Ah, sin tocar. ¿Qué haríamos? Una de las cosas que ¿Medir el podríamos grosor? hacer. ¿Eh? ¿Medir el grosor? Medir el grosor. El colimador y todo eso. Eso si queremos contrastar. Podemos colimar. ¿Cuál es la Eso pregunta? sí. Perdona que no escuché. La pregunta es, yo quiero hacer la mejor placa de columna lumbar posible. ¿Tá? Y nos viene un muchacho de unos 110 kilos, ¿tá? Con pancita, una buena panza. ¿Tá? Y vamos a ver que esa panza nos va a, por ejemplo,
borrar un poquito las apófisis transversas, no se va a ver mucho la columna o bien nítida, bien definida sus bordes, o vamos a tener mucho moteado cuántico, mucho ruido. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Porque estamos hablando de espesores y grosores, ¿no? Que exhale y que apriete la panza. No, mira, perdón, yo lo que haría es medir el grosor del abdomen para poder calcular el KBP que voy a usar y no, nada que ver. Excelente, excelente, pero eso lo haces en un práctico, ¿está? En la vida diaria. ¿Vos pensás que yo voy a estar midiendo a cada uno de los pacientes? Vamos a hacer así que quede grabado porque a ver porque esto es así, vamos a decir las cosas claras. Ustedes van a hacer la forma correcta en los prácticos, van a medir, van a hacer todo como corresponde. Después, con la práctica, a ojo, van a sacar los espesores de los pacientes, ¿está? Y van a determinar a ojo, y esto, que alguien me los desmienta, porque yo no creo, no hay ningún radiólogo, creo yo, que esté en la vida haciendo placa midiendo a los pacientes. ¿Está? Capaz que ya tenés una planilla con los datos y mirás a ojo y te guías con la planilla. Yo no tengo planilla. La dejé hace tiempo la planilla esa. El que sabe, sabe. ¿Usted qué piensan que puede hacer? ¿Qué piensan que ustedes pueden hacer? Y no cambiando cuestiones técnicas, de kilovoltaje y miliamperes. ¿Qué puedo yo hacer? Cositas que yo puedo hacer, piques para que me quede un poco mejor la placa. Y lo que dijo Alberto, Decirle que meta panza. apretar la panza, lo que dijo Alberto. Claro. Acercarlo al receptor de imagen. Y es que es lo lógico. Tenemos que tratar de evitar el espesor, que es lo que nos está jodiendo. ¿Tá? Entonces buscamos todas las maneras posibles de disminuir esos espesores. Por ejemplo, decimos al paciente, respire hondo y largue todo el aire, apriete bien la panza y no respire. Eso es una. Pero ¿qué otra de las cosas que podemos hacerlo? Hacerlo en PA, acostado. Claro. Acostado en PA. Eso lo que hace es que disminuye el espesor anteroposterior por la propia gravedad. ¿Tá? Supongamos que no tenemos la posibilidad de hacerle al paciente acostado porque justo tenemos la camilla rota. ¿Qué puede pasar? Y lo único que tenemos es un equipo de UKI de pared para poder hacer la radiografía de columna. Y bueno, vamos a tener que hacerlo de parado. ¿Qué hacemos? También lo hacemos en PA, pero que el paciente abrace el receptor y trate de apretarse contra el receptor lo menos posible y achicar el espesor. ¿Está? Eso es para achicar los espesores y que tenga buena definición y por lo menos que la técnica que nosotros le demos rinda. Y con respecto al contraste, lo que dijo el paciente, el compañero acá, la colimación correcta, ¿tá? Es fundamental para generar buenos contrastes. ¿Tá? Es fundamental. ¿Tá? Y saber reparar las estructuras que necesitamos reparar para poder colimar de forma correcta, eso es otra. Es fundamental. ¿Tá? No abrir la cacerola. ¿Tá? En estas cosas, colimar hasta lo justo. Acuérdense que ustedes tienen que, en esta placa de columna lumbar, tienen que incluir las sacroiliacas. Sí. Coliman demasiado, me comen la sacroiliaca y chao, volaron de ahí. Si no me vengan un examen de técnica que estoy yo y me cortan la sacroiliaca, le hago así. ¿Está? Seguimos. Bien. Y acá vemos, esto es un ejemplo de una placa de abdomen, no era para columna, pero ya les digo, esto es una placa de abdomen de pie, de acostado, y como ven, cómo cambia las densidades y las definiciones de la columna, por ejemplo, cuando el paciente está de pie, acostado. Esto es un paciente común, no es un paciente ni muy gordo ni muy flaco, con solamente el acostar o parar a un paciente. ¿Tá? Y ven que acá es mucho mejor donde este paciente tenemos parado y acostado, ¿no? En bipedestación y en decúbito, ¿verdad? Se nota, ¿no? Sí, se nota, se nota. Sí, se ve. Bueno, y acá terminamos. Esta es la foto de... Sí. Se ligaron una placa a los mates. Esto es simplemente para que ustedes vean la diferencia, porque esta es una foto mía de este mismo mate, pero sacada con un sistema película pantalla. ¿Ah? Y esto es con digital. ¿Tá? Y como ven,
ven todas las fases, ve el gas, lo más denso, lo menos denso, ves hasta el líquido acá adentro, ves la hierba, ves el aireado de la hierba, ¿ah? Vemos absolutamente todo. Acá también lo vemos, tiene muy buena definición, pero con la diferencia que tenemos ese colorcito de fondo, ese colorcito que se le pone por gusto. ¿Ah? Bueno, ¿en cuánto vamos? Una hora. ¿Vamos una hora? Bien. Sí, son las 8. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer la siguiente, empezar con la siguiente clase. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Entendiendo todo bien? Sí. ¿Tienen? Bien. Ah, profe, pará, una pregunta. ¿Viste cuando diste magnificación hace un rato? Me encantó. Profe, pará. ¿Viste cuando diste? ¿Dónde está? ¿Quién es? Alejandra García. Sí, cuando diste lo de magnificación, yo anoté que dos factores afectaban la magnificación, SID y OID. ¿Qué es eso? Es la distancia entre, ¿cómo me dijiste? F. El SID y el SOD. SID y OID. O Ojo. sea, en la diapositiva estaba SID y OID. Sí. Decía, a ver, ¿cuál era? Distancia objeto receptor y el otro no sé, no me acuerdo. El SID es distancia del receptor de imagen a fuente y el SOD es distancia entre la fuente y el objeto. En el esquema, vos decís. Sí, claro, eso. Dos Sí, en la factores diapositiva que estaba en magnificación. y el OID. El OID es es la distancia objeto-receptor. Y el SID es la distancia entre la fuente y el receptor. Entre el tubo y el receptor, el SID. Y el OID es la distancia entre el objeto y el receptor. ¿Quedó más claro ahora? Por eso yo lo dije como objeto, receptor y fuente y receptor, porque queda más claro saber que estamos hablando del tubo y el receptor, que es puede ser Entonces, OID es distancia de objeto receptor y SID Claro. es distancia de la fuente del tubo al receptor. la fuente del tubo al objeto o al Sí. receptor. Al receptor. Siempre es al receptor. Lo que cambia es la fuente o el objeto. Al receptor siempre queda fijo, en el mismo lugar. Muchísimas gracias. Por favor. Bien. Y ahora vamos con sistema película pantalla. Acá vamos a empezar un poquito a hablar sobre lo que, bueno, ustedes no sé si van a llegar a utilizarlos, pero hasta lo que hasta hace un tiempo, básicamente, era lo que se utilizaba antes de tener los sistemas digitales que tenemos hoy en día, tanto directos como indirectos, los sistemas de pantalla radioluminiscente con memoria, los clásicos CR que se llaman hoy en día, que es lo que ampliamente está distribuido, por ejemplo, en todo el sistema ACE, que es el que más usuarios tienen en Uruguay, está todo, por lo menos donde hay rayos, en los coordinados, en los centros coordinados, en los hospitales centrales, es todo por el sistema de pantalla radioluminiscente con memoria, con CR, con digitalizadores de Cartridge, y ya con los equipos que estaban, ¿sí? Pero con sistemas digitales, porque existe una historia clínica digital, existe la forma de poder los médicos obtener la paraclínica de los pacientes, los exámenes especializados, los resultados de exámenes especializados, la tomografía, la resonancia, todo por medio de la historia clínica digital. Los sistemas de película pantalla, como decían ahí, eran sistemas que utilizaban películas radiográficas puestas dentro de lo que se llama una pantalla intensificadora. Y las películas
básicamente eran una base o un soporte que por encima se le colocaba lo que era una emulsión fotográfica, que era la unidad fundamental. O sea que es lo que posibilita la generación de la imagen. ¿Tá? La emulsión fotográfica es elemento sensible tanto a la radiación como a la luz. No es que solamente es sensible a la radiación ionizante, sino que también es sensible a la luz. Por eso, cuando se utilizaban estos sistemas, existían los llamados cuartos oscuros, donde eran cuartos que solamente se podía manipular las películas vírgenes y las películas que se iban a cargar y las expuestas con luz roja, el rango del rojo, porque era la luz con la longitud de onda en la que menos reacciona estos tipos de películas. Pero ya Una pregunta. ¿Vos estás hablando de los sistemas viejos que no tienen pantalla intensificadora? ¿O estás hablando de los que tienen yo estoy pantalla? hablando de las películas que se utilizaban con pantalla intensificadora. Está eso. Sí, sí. Entonces, como le dije, sensible a la radiación ionizante y a la luz, y está fijada a esta base o a este soporte por medio de una fina lámina adhesiva, ¿ah? Que es básicamente gelatina con otros componentes, porque estamos hablando que la emulsión fotográfica es una gelatina con algunos determinados cristales que hacen la imagen, primero que la imagen quede latente y después manifiesta con el procesado de esta. ¿Ah? Y esta emulsión cuenta con dos elementos básicos fundamentales, que son los cristales de haluro de plata y la gelatina, propiamente dicho, que es el vehículo donde están los cristales de haluro. ¿Ah? Y bueno, y el soporte es el material rígido sobre el que se coloca esta emulsión. ¿Ah? Básicamente estos son los componentes, esta es una imagen sacada del Dillinger, para que tengan en cuenta. ¿Ah? Este es un par pantalla, película, pero del tipo monocapa, la que está por arriba. ¿Ah? Todo esto dentro del cassette. Y esto es una bicapa colocada dentro de un cassette. A ver, les voy a traer una pantalla que yo tengo, que así se los muestro bien. A ver. A ver si lo ven. Esto es un sistema de película de pantalla chiquitito. Esto es una 18x24. Es un chasis de 18x24, como eran. Esto es lo que se utilizaba anteriormente. Por ejemplo, si querían hacer un puño, agarraban uno de estos o hacían unos deditos, plaquita de dedos, hacían con un 18x24 como este. Este es uno de Agfa, por eso es rojo. Después pueden haber de Kodak y de Fuji, por ejemplo, algunos otros chasis, pero eran todos muy similares. Básicamente es como eran, es un cassette donde tiene unos clics, ahí como ven, que esto, ustedes dentro del cuarto oscuro, es decir, ustedes cuando estaban realizando la radiografía para exponer esto, llevaban estos cassettes al equipo y hacían el puño, hacían los deditos, todo sobre esto. Esta es la parte donde nosotros colocamos la estructura de radiografiar. Y esto que vemos acá
nos indicaba que esta parte no se exponía, porque acá hay una barra de plomo, ¿ah? Que hace que la película que está acá adentro, en este sector, no se exponga. ¿Para qué era eso? Era para identificarlo. Generalmente nosotros lo que hacíamos era, teníamos dentro de la cámara oscura, un aparatito, ¿tá? Que daba un golpe de luz en este sector. ¿Ah? Básicamente lo que hacíamos era, hacíamos un papelito cuadradito chiquitito con los datos del paciente, o nos hacían por computadora, o lo hacíamos escrito nosotros. Agarrábamos ese papelito, lo colocábamos en ese aparato, y la película que estaba dentro del cuarto oscuro, la manipulábamos, abríamos el cassette, agarrábamos del lado donde no estaba expuesto, desde aquí, llevábamos esta punta a ese equipo, ¿ah? Para darle en esa punta un golpe de luz que hacía que simplemente se exponía el nombre que nosotros anotábamos en un papelito en esta puntita. Y ahí quedaba, cuando se revelaba, quedaba la imagen, y acá en esta esquina el nombre del paciente. ¿Ah? Eso, como modo anécdota, ustedes no lo van a hacer nunca más. Básicamente, entonces, acá había una cosa de plomo, o si no, habían algunos otros equipos más modernos que nosotros le digitábamos los nombres y los datos del paciente, y ellos automáticamente colocaban este chasis, se colocaba este chasis en unas ranuras que tenían. Ellos, acá hay como una tapita, no sé si se ve, una tapita, movían esta tapita hacia un costado de forma mecánica, con este ganchito acá, ponían y cerraban, y te daban ya con la exposición del nombre y todo acá de ese paciente. Y bueno, adentro de la cámara oscura abríamos esto, ¿tá? Veníamos con el chasis expuesto, abríamos con estos clips, ¿tá? Y abríamos esto que vemos acá. ¿Ah? Esto que vemos acá es la película. Obviamente esta está recontraexpuesta, si yo la llevo a revelar esto va a salir todo negro. Pero así es como se ve, ¿ah? La película con la emulsión. Esto todavía tiene la emulsión, ven que es como un violetita claro, un lilita, no sé cómo Sí, decirle. por decirlo así, se nota. Se nota. Esto si lo aprieto mucho queda marcado, porque todavía está la gelatina acá. Esto es gelatina, en una muy fina capa. Y esto que ven acá no es un mísero cartón, sino que es la pantalla intensificadora. Esto es es una base. Eso blanco que ven acá no es un cartón, sino que es un cartón con una pintura por encima. Esa pintura tiene unos determinados cristales que hacen exponer. Amigas y amiguitos. La verdad que se me apretó. Ata. Y las amejas. Para un poquito. ¿Sabe qué debe ser eso? Es Manejalo. mi Spotify, que es la canción que le pongo a mis niños. Debe ser. Bien. Entonces, ¿en qué estaba? Esto es, no sé si logran ver, pero vean que tiene una superficie bastante, no sé si decirles porosa, o como un acrílico brillante. Sí, Ven se ahí. nota. Básicamente es un cartón que se le coloca una pintura de determinada manera. ¿Tá? Es una pintura especial, que tiene unos cristales especiales, con unos grosores especiales, de capa especial, y que van a emitir luz. Básicamente lo que hace la pantalla intensificadora es intensificar la señal que recibe. Por eso, gracias a esto, las técnicas que se utilizan son mucho menores que antes de usar esto. Con menores dosis a los pacientes realizamos mejores radiografías. No sé si mejores, pero por lo menos las mismas radiografías. La pantalla intensificadora transforma los fotones de rayos X que le llegan en luz. Y la emisión lumínica es mayor. Y después vamos a ver cómo funciona una pantalla intensificadora. Pero esa luz es la que expone la película que está adentro. Y como verán,
esta tiene de ambos lados. De un lado, si pongo esta película del otro, y del otro. Estos son para radiografías convencionales. La capa de cristales que tiene esta pantalla tiene determinadas características que la hacen para radiografía convencional. Lo mismo pasa con esta película. Es de doble emulsión con determinadas características de los cristales. Me refiero a tiempo de maduración, espesor de la capa de cristales, tamaño, todo lo que hablamos en la curva característica, ¿se acuerdan? Que hacían de la velocidad de esta, el contraste que iba a generar y todo eso, está muy determinado por cómo está fabricada tanto la película como la pantalla intensificadora en la que asociamos esa película. Pero más o menos para que vean cómo es. En radiografía convencional nosotros utilizábamos 5 tipos de chasis, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35 y 35x43. Esos eran los centímetros de tamaño, serán 5 tamaños diferentes para radiografía convencional. Después las de mamografía son un poco más diferentes, existen 2 tamaños diferentes para 2 cabezales ya específicos para los de mamo, con la diferencia de que son monocapa, es decir, tanto la pantalla identificadora como la película son de una única capa. Después las radiografías para las pantotomografías son unos chasis muy largos, rectangulares pero muy largos. Las ortopantotomografías, que esas placas que se hacen de todo lo que es maxilar superior e inferior para toda la arcada dentaria, son largos porque justamente el equipo va haciendo un barrido de toda la arcada dentaria, y para que quede todo en un único plano, tiene que ser muy largo. Después, y bueno, creo que las que pueden ver por ahí. Pero no me quiero explayar más. Por lo menos les mostré esto mismo, pero en película. La emulsión. Bueno, vamos con directamente la emulsión, y en lo que nos dan los tiempos vamos hasta por ahí nomás. Como le dije, está compuesta de una gelatina con haluros de plata. ¿Qué decías? No, nada. Perfecto. Es una gelatina con cristales de haluro de plata que están inmersos en esa gelatina, y que después vamos a ver cómo es el proceso de fabricación y cómo cada parte de ese proceso va a depender después el producto final. Entonces los halogenuros o los haluros de plata son los compuestos que son compuestos químicos, que están generalmente presentados en formas de sales, que se producen por la combinación química entre algunos de los elementos de base, que son como por ejemplo el cloro, el yodo y el bromo, y por supuesto la plata. Entonces por eso pueden ser bromuro de plata, cloruro de plata o ioduro de plata. Estas sales, bajo la acción de la radiación o de la luz visible, sufrirán una serie de transformaciones que son químicas estas, que tendrán como resultado la producción de una imagen fotográfica. Los más importantes son estos que le dije yo, el bromuro, el cloruro y el ioduro de plata. En general, todos los haluros de plata son, en términos generales y en promedio, sensibles a todas aquellas radiaciones cuyas longitudes de onda lleguen hasta los 460 nanómetros, y esto es muy importante saberlo porque tiene que haber una determinada correspondencia espectral entre la emisión lumínica de la pantalla intensificadora y la película radiográfica. Esto hace que sea correctamente expuesta la película con la luz que necesita. Si utilizamos con otra longitud de onda, capaz que la exposición no sea la correcta. El bromuro de plata es el componente principal en las mayorías de las emulsiones fotográficas para el tipo radiográfica. Y suelen combinarse con tanto ioduro como con bromuro. Sin embargo, y acá está el kit de cada una de las marcas, que la proporción y las concentraciones específicas de cada uno de ellos es secreto empresarial. Y esto de aquí es que hace cada marca su sensibilidad específica,
su velocidad específica, su contraste generado y su curva característica. ¿Ah? El cloruro de plata es el que presenta como característica propia del cloruro de plata tiempos de revelado y de fijado más cortos. Es decir, si usáramos emulsiones solamente con cloruro de plata, tendríamos unos tiempos de revelado y de fijado muy cortos, ¿tá? Pero tiene una sensibilidad espectral baja. Es decir, la emisión lumínica tendría que ser con mayor tiempo, es decir, extendido temporalmente con mayor longitud o mayor tiempo, es decir, necesito más cantidad de luz de una determinada longitud de onda para poder generar una imagen con el cloruro de plata. Tiene buenos tiempos revelados y fijados, pero ¿qué pasa? Necesito exposiciones más largas. Acuérdense que la emisión lumínica es proporcional a los fotones de radiación o de rayos X que llegan a la pantalla. Y el disparo es corto, ¿tá? El disparo siempre es corto. Y si solo hacemos con cloruro de plata, necesitamos disparos más largos y eso no nos conviene. Entonces, se le añaden cantidades determinadas de yoduro de plata, ¿tá? Para que esa emulsión sea más sensible, ¿tá? Por eso siempre la combinación es cloruro de plata con yoduro o con bromuro en algunas ocasiones, ¿tá? El yoduro de plata por sí solo no es válido para la fabricación de emulsión fotosensible, por lo que es siempre un elemento que suele combinarse con algunos con algunos de estos, con el cloruro o con el bromuro. Pero generalmente es principal el cloruro con yoduro o con bromuro de plata, ¿tá? La reacción química que se utiliza para la fabricación de esta emulsión es la que vemos acá, ¿tá? Nitrato de plata, que se le agrega bromuro, cloruro, yoduro, ¿tá? De potasio, dará el haluro de plata y el nitrato potásico, como vemos acá, ¿tá? Aquí tenemos la plata, ¿tá? Con ácido nítrico, que nos va a dar nitrato de plata, y aquí es cuando agarramos algún bromuro potásico, cloruro potásico o yoduro potásico, como vemos acá, y lo mezclamos con el nitrato de plata para dar una reacción final de, bueno, bromuro de plata, o cloruro de plata, o yoduro de plata, y como extra el nitrato potásico, ¿tá? Nitrato de potasio. ¿Ah? ¿Entendieron hasta acá? Es básica, la fórmula es muy básica, ¿ah? Simplemente agregamos ingredientes y obtenemos otras cosas. Pero de aquí sacamos que el cloruro es el principal, el yoduro es el segundo, y si queremos también lo mezclamos con bromuro. Bien, otra de las cosas que se le agrega a toda esta mezcolanza para la fabricación de la emulsión, ¿ah? Son lo que se llaman los sulfuros de plata. ¿Ah? En el proceso de fabricación de la emulsión es frecuente añadir algunas sustancias sulfuradas en la gelatina para que al entrar en contacto con el siluro de plata se formen pequeños cristales de sulfuro de plata. Estos cristales de sulfuro así formados se depositan sobre la superficie de los cristales, aumentando la sensibilidad de la emulsión y formando los denominados centros de sensibilidad o sensitividad, como vemos en algunas literaturas, de la formación de la imagen latente. ¿Ah? Es importantísimo durante la fabricación agregar estos sulfuros o sustancias sulfuradas para tener las semillas de la formación de la imagen. Vamos a ver que durante la formación de la imagen latente, es decir, cuando nosotros vamos con un chasis como esto y exponemos, vamos a generar una reacción química en esa emulsión que va a darnos una imagen que le decimos que es latente, porque la imagen está, pero no está visible, no es manifiesta. Simplemente lo que hacemos es comenzar una reacción química que luego, con el revelado y el fijado, aumentamos la reacción, exacerbamos esa reacción química y la cortamos en cierto punto para que no siga sucediéndose. ¿Tá? Básicamente es eso. ¿Ah? Y todo depende del movimiento de tanto el movimiento iónico como movimiento electrónico. Movimientos de iones plata y movimientos de electrones
en esa red cristalina que se forma en la emulsión, o que está formada en la emulsión durante la fabricación. Los centros sulfurados son los primeros centros o primeros puntos de esas reacciones químicas que nosotros vamos a necesitar para la generación de la imagen manifiesta. ¿Han entendido todo hasta acá? Y Sí, bastante, profe. sí. Hay que pegar una repasada, pero... Igual lo bastante. mejor de todo fue la gelatinita que pusiste ahora. Bueno, gracias. Sí, está buena, esta la tengo hace 1000 años en esta presentación. A ver, escúchame, déjame analizar a ver en qué andamos, porque ya estamos hoy 24, no los quiero atomizar más. Vamos a hacer una cosa, damos 2 diapos más y terminamos. Y después dejamos la fabricación para la clase que viene. Que ya es, Bueno. no los quiero atomizar. La gelatina, ya hablamos de los haluros de plata que son importantísimos. Son como quien dice la unidad fundamental. Sin estos haluros de plata no existe la magia. Ahora vamos a hablar de la gelatina, que básicamente el soporte de estos cristales de haluro, porque durante la fabricación lo que vamos a hacer es toda una red cristalina, donde se va a generar una reacción química, pero también es una estructura cristalina con una determinada física y hay mucha carga electrónica que vamos a utilizar para luego exacerbar esta misma reacción y seguir acumulando que en definitiva va a ser plata metálica, que es lo que vamos a ver. Lo negro que vemos nosotros es plata metálica. Son cristales de haluro de plata crenados, arrugaditos, apretaditos. Estas estructuras cristalinas terminan degradándose y juntándose muy entre sí, limitando los espacios y acumulando mucha plata metálica en esos puntos. Cuanto más centro sulfurado nosotros le colocamos a estas películas durante la fabricación de la emulsión, mayor va a ser su sensibilidad. Y si yo les digo a ustedes, mayor es la sensibilidad, ¿qué vamos a decir que es esta película? ¿Es más qué? Más rápida. Más rápida, excelente, es más rápida. Entonces es fundamental cada paso, ¿vieron? Centros sulfurados es fundamental. Más centros de sensibilidad o centros sulfurados, más puntitos negros voy a obtener, más rápida es y más densidad voy a obtener con menor técnica. Y aquí es mi curva característica de esa película que estamos fabricando. ¿Ahora entienden más o menos cómo viene la bocha con la curva característica? Sí. Sí, profe. Sí, se entiende. Ahora, la gelatina entonces es el medio en la que se va a colocar los granos. Es un coloide proteico generalmente de origen vacuno. Se fabrica a partir de pieles y huesos de vacunos, por la cocción de estos y la formación de un líquido gelatinoso en donde se pueden distribuir homogéneamente los cristales de la emulsión fotográfica. Tras el enfriado de esto, que generalmente se aplica en una forma muy finita, como vieron es una pintura muy fina, da una masa gelatinosa y consistente que permite controlar el espesor con cierta facilidad. Es muy importante el espesor que vamos a obtener. Va a depender el espesor de cuán sensible también va a ser la película y cuánto contraste vamos a obtener con esta. Dice, este espesor, con su consiguiente distribución de los cristales de haluro de plata, será el factor importante para determinar la velocidad y sensibilidad de la película, así como para determinar la resolución de la imagen. Depende de la cantidad de granos, depende del tamaño de los granos, también la sensibilidad de la misma, y depende también la definición que vamos a obtener con esta. Porque cuanto granos más finos tengamos y capas más finas, la definición es mayor. Entonces, por ende, si nosotros tenemos una película para mamo o una película para convencional, ¿cómo creen ustedes que va a ser la emulsión fotográfica para mamo? ¿Con granos gruesos o con granos finos? Con granos finos. Con La granos mamografía. Claro. Perfecto, porque necesitamos mucha definición. Más resolución. Más resolución. Ahora, ¿cómo lo obtenemos también? Con espesores menores, pero ¿qué tenemos en detrimento? La sensibilidad. Yo si tengo espesores más gruesos es más sensible, más cantidad de granos más sensible, más punto de sensibilidad más sensible. Pero yo en las mamografías voy a tener espesores finos, granos finos, todo fino. Entonces tengo sensibilidades
menores, son Bajas. menos sensibles, exacto, son menos sensibles, pero con buena definición final. ¿Ah? Y ahí van sacando todas las características que tienen que saber ustedes sobre las películas. Bien. Gelatina entonces es transparente, porosa, brinda soporte y es uniforme. ¿Tá? Son los requisitos que tiene que tener la fabricación de esta gelatina para que, bueno, son los requisitos que tenemos que tener para la fabricación de esta gelatina, que nos brinda transparencia, es decir, que sea un color transparente, ¿tá? Que pueda pasar la luz sin dificultad, que sea permeable, es decir, que sea permeable para los líquidos, tanto el revelador como el fijador, que sea un soporte mecánico para los cristales de haluro, ¿tá? Y que esté uniformemente aplicado. ¿Ah? Y listo. Hasta aquí estamos por hoy. Bien, profe. 8:30 exactos. Justito, nos portamos bien. Hablando. Nos portamos bien. Bueno, chicos, ¿dudas? No. Hay que repasar nomás, pero. Por mí no, hay que leer un poco más. Tranqui. No se preocupen que está todo en las diapositivas y pueden complementar obviamente con los libros, pero trato de que mis diapositivas estén bastante cargadas de texto para que esté presente lo que necesito que sepan. Igual, Ah, profe, ok. todavía siguen los videos en YouTube, ¿no? Sí, por supuesto. Y Bien. como verán, ya estuvo cargado el anterior, va a estar cargado este también. Voy a tratar de que ahora que estoy en casa poder cargarlo, porque generalmente no estoy en casa. Entonces, con el internet de acá, yo trataré de colgarlo rapidito, si puedo, y si no, bueno, lo cuelgo hoy, lo edito mañana, pero seguro que en estos días ya lo tienen a este video. ¿Ah? Bien, profe. Muchas gracias. Muchas Bueno, chicos, gracias. que pasen lindo. Chao, Que profe. pase bien. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe.